Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Ahora que ya empieza el otoño, vamos a ver juntos, si os parece, algunos datos relacionados con las velocidades de descarga de acceso fijo a Internet de banda ancha fija, que son datos de UCLA, ya sabéis, speedtest.com, correspondientes al primer cuatrimestre del año 22, de este año, que son los últimos agregados que se han publicado y que yo creo que cuentan historias bastante interesantes. Y vamos a tratar de comparar esos datos con otros que también se publicaron recientemente, hace algunas semanas, que son los del DESI, el Índice del Desarrollo de la Sociedad Digital de la Unión Europea, que nos enseñan, yo creo que algunas tendencias interesantes que quiero compartir con vosotros. Lo primero es un statement, ¿no? Una afirmación que yo creo que para empezar el nuevo curso merece la pena hacer. La fibra, el FTTH, en realidad es la tecnología para la conexión de hogares a Internet. No hay otra opción. Todo lo demás está obsoleto o es residual, ¿vale? Es la infraestructura del presente, pues porque, y España es un ejemplo palmario, ya estamos ahí, y del futuro, porque los países o regiones que carezcan de ella o no la tengan suficientemente desarrollada, pues, pues están perdiendo evidentemente competitividad y deberán resolver ese problema más pronto que tarde. Y esta necesidad de construir esa infraestructura digital y de hacerla evolucionar hacia el futuro debe ser una oportunidad estratégica para España, en tanto en cuanto líder de ese tipo de infraestructura, como para toda la industria de las telecomunicaciones, tanto en España como en el resto de Europa, como para la propia Europa, que es, en esto sí, pues una referencia, ¿no? Cosa que lamentablemente pues no se puede decir, ¿no? En otros marcos o en otras tecnologías. Pero es que además, y yo creo que esto es importante no olvidarlo, el uso de la fibra, la penetración del uso de fibra del FTTH está claramente relacionado con los datos de velocidad de descarga, que son datos que de alguna forma nos indican la experiencia, el uso que un ciudadano, un cliente, pues puede darnos. Y, y, y es mezclando estos datos como podemos llegar a algunas conclusiones que yo creo que son interesantes. Si comparamos de un vistazo, no vamos a hacer un análisis más estrecho hoy, digamos que la penetración, el índice de penetración de fibra que recientemente nos daba el DESI con las velocidades de descarga, insisto, correspondientes al primer Q de este año que mide UCLA, pues claramente vemos una diferencia que correla en ambos casos. Mientras que España, Francia y Portugal son claramente líderes en velocidad de descarga y también en penetración de fibra, pues el resto de países de EU5 o 4, porque bueno, ya sabéis que el Reino Unido ya no cuenta, pero bueno, tenemos sus datos y podemos representarlos. Pues insisto, Alemania, el propio Reino Unido e Italia, pues están claramente rezagados, ¿no? En lo que se refiere a velocidad de descarga y en penetración de fibra, pues con respecto a los países líderes que, insisto, son España y Francia, o Francia y España. Y creo que es interesante, creo que está bien que no olvidemos que existe una relación clara que sostiene pues esta afirmación con la que he empezado de manera, si queréis, muy ambiciosa, ¿no? Este capítulo. Ahora bien, no es todo tan sencillo. El FTTH, como cualquier otra tecnología, pues no está quieta. La tecnología evoluciona y lo que hace algunos años era inimaginable e inconcebible o casi fantástico, como tener pues un acceso a 100 megabits por segundo en casa, hoy está
irremediablemente obsoleto. De hecho, pues la oferta del 100 se mantiene en algunos casos en España, pero la semana anterior, o dos, que sabéis que es la subbrand low cost, por así decirlo, de Telefónica, acaba de incluir en su oferta las velocidades de un gigabit por segundo, dejando en la práctica, tardará algún tiempo, pues obsoletas a todas las ofertas de velocidades menores. Esto era algo que ya venían haciendo algunos Defiant, pues como al principio Adamo y posteriormente Digi, y que efectivamente pues ya está también en el catálogo de todas las marcas principales. Así que en España, a velocidades agigantadas, la velocidad de conexión estándar pues empieza a ser, al menos comercialmente, la de 1 GB. Sin embargo, y aquí pues el tiempo se mueve y los datos tienen glitches y eso, pero yo creo que es un mensaje que merece la pena escuchar. Hay una clara diferencia en velocidades por encima de 1 GB y por debajo de 1 GB entre los dos líderes que ya identificaba el propio DESI, que son, insisto, Francia y España. Y es que mientras en Francia el take-up, es decir, la penetración, el número de clientes que contratan por encima de 1 gigabit por segundo es muy alto, de en torno al 18%, en España este valor es muy bajo, alrededor del 1%. Y hay claramente una diferencia entonces en cómo estos dos países, que insisto, son los líderes, están enfocando la realidad de este mercado, ¿no? De este mercado de ultrabanda ancha, de banda ancha súper rápida, conectando a los hogares. Pero os preguntaréis, ¿tiene esto en realidad algún impacto? ¿Tiene algo que los clientes perciban? Bueno, pues los datos de UCLA nos dan alguna pista. Hay una historia bastante potente en mirar la evolución de esos datos. En 3 años, desde el 2019 hasta ahora, insisto, hasta el primer Q del 2022, se ha producido una clara divergencia entre los países que no decidieron apostar por la fibra y los que sí lo han hecho. Eso supone que la velocidad de descarga de Francia y España, la velocidad media de descarga de Francia y España, casi duplica el valor equivalente en el resto de los países de 5. Es decir, estamos hablando de velocidades que rondan los 200 para el caso de los líderes, frente a velocidades que superan los 100 pues en el resto de los otros países. Pero incluso en este liderazgo también hay diferencias. Francia, en el año 19, que es el tiempo que estamos mirando, partía de una posición atrasada en cuanto a velocidad de descarga frente a España. Pero ya en el 2020 consiguió adelantarlo. Y este casi empate pues se ha ido deshaciendo durante el 2021 y de alguna forma pues esa diferencia se amplía cada vez más. De hecho, a principios de abril de este año, la velocidad media de Francia era de 192 megabits por segundo frente a la de España, que era de 180 megabits por segundo. Efectivamente no es mucho, en realidad es muy poco, y si no fuera porque marca una tendencia y coincide, como os decía, con los datos del DESI, pues probablemente no estaríamos teniendo esta conversación. Pero insisto, son datos que nos señalan dos modelos distintos, dos modelos líderes distintos, y que tienen efecto efectivamente en lo que los clientes perciben y en el uso que hacen de la red que conecta a sus hogares, en este caso. Podemos ahondar un poco más, ¿no? en cómo se diferencian esos modelos. Y para hacerlo podemos utilizar los mismos datos de UCLA, pero procesados por el Consejo Europeo de Periodismo de Datos, que es una organización sin ánimo de lucro que procesa fuentes de datos y que podéis consultar porque hacen análisis muy interesantes como este que os estoy compartiendo.
Si hacemos un estudio en las ciudades que contienen las capitales de ambos países, es decir, Madrid y París, es decir, Comunidad de Madrid, Île-de-France, vemos que efectivamente hay comportamientos similares, pero comportamientos también diferentes. De hecho, la velocidad más frecuente en los municipios madrileños ronda los 205 megabits por segundo, mientras que en la región de París es de 250 megabits por segundo. Hay claramente una diferencia importante, ¿no?, en las velocidades que se obtienen en la región de París frente a la que se obtienen, ¿no?, en la región de Madrid. Esto mismo se lleva más al extremo, ¿no?, pues en velocidades mayores. De hecho, hay muy pocos municipios en Madrid que superen como velocidad media los 300 megabits por segundo y prácticamente ninguno que pase de los 350. Sin embargo, en Île-de-France hay valores notables, visibles, ¿no?, pues para ambas velocidades. A cambio, Madrid, como España, pues es bastante más uniforme e incluso para los datos de España desaparece el pico que sí está presente en toda Europa, en Francia y en Île-de-France, relacionado con los 20 megabits por segundo de las ADSL. Es decir, mientras que en Île-de-France existe todavía una serie de municipios notables que tienen conectividad con baja velocidad asociada a ADSL, muy probablemente, en la Comunidad de Madrid esto prácticamente no es. Así que, bueno, la idea importante aquí es que efectivamente, digamos que el despliegue de Francia, el despliegue por el que se está apostando en Francia, parece apuntar a velocidades mayores en algunos territorios, mientras que el fenómeno que nos encontramos en España apunta a una distribución más plana y con menos extremos, pues por todo el territorio. Esto puede encajar también con los datos agregados del país que la propia UCLA publica. De hecho, en velocidades medias, Francia ocupa la posición 9ª del ranking mundial de países a julio de este año con 241 megabits por segundo. España ocupa la posición 18 con 211. Sin embargo, si en lugar de usar velocidades medias, usamos velocidades medianas, que como sabéis es una medida bastante más conservadora de la distribución, pues Francia cae hasta el puesto 22 con una velocidad mediana que ronda los 100 megabits por segundo y España sube hasta el puesto 13 con una velocidad de 121 megabits por segundo. Es decir, en el caso de España hay menos diferencia entre la media y la mediana. Es decir, tenemos una distribución probablemente más plana de velocidad. No es el caso de Francia. Bueno, y después de estas vueltas, si queréis, estadísticas sobre las distribuciones de velocidad, algunas conclusiones que quiero dejar hoy sobre la mesa con vosotros y sobre las que me gustaría que debatiéramos, ¿no?, pues por cualquiera de los canales por lo que podemos hacer. La primera es reafirmar la afirmación del principio de este episodio. La fibra, el FTTH, es la infraestructura digital del presente y del futuro. No hay otro camino, no hay atajos que sean significativos. Los datos de experiencia, los datos de velocidad de UCLA que hemos estado mirando, encajan con esa visión, por si había alguna. Los países líderes en FTTH, en EU5 o EU4, son Francia y España. Francia empezó más tarde con el despliegue, pero está consiguiendo adelantar a España tanto en velocidad de descarga como en take ratio, en penetración en velocidades más altas, por encima de un gigabit. Ambas cosas pues están razonablemente relacionadas. El modelo de España de despliegue, también asociado a que lleva mayor tiempo, parece más homogéneo que el de Francia, que apunta a dar velocidades más altas en algunos lugares, ¿no? Esto encaja bien con cómo se realizan los despliegues de manera incipiente, en particular de tecnologías que van más allá de 1 gigabit por segundo, como es el XGS-PON, donde probablemente España, y hay muy pocos datos para
para atestiguar esto, pues esté notablemente por detrás de Francia. Y por último, España y su industria de las telecomunicaciones tienen la posibilidad de seguir construyendo un modelo de éxito, como ya es, ¿no? Como los datos nos afirman, que permitan a la sociedad española, a la sociedad del país, capturar esta ventaja competitiva. Pero para hacerlo, tenemos también que ser conscientes de que no hemos llegado al final de la historia, ¿no? Como decía Marx, sino que esto debe continuar y debe continuar con mayores velocidades, mayores despliegues en zonas rurales, donde seguimos siendo líderes, y mejores despliegues pues, en 5G también. Y para hacer eso, evidentemente, pues tenemos que crear un mercado, ¿no?, que garantice las condiciones adecuadas, ¿no?, para que esta infraestructura digital pues se vaya construyendo, insisto, con una visión a largo plazo. Y esto es todo lo que os quería contar esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Nos hablamos.